Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Buenos días, ¿cómo está el doctor Reinaldo Rodríguez Anzola? Un placer saludarlo y recordarle que nuestro querido amigo Reinaldo Rodríguez Anzola es autor de numerosos libros, muchísimos libros que ustedes pueden conseguir muy fácilmente en la plataforma de Amazon en formato digital o en formato impreso. Hoy nos convoca, bueno, ha escrito muchos libros y tendríamos que dedicar un programa a casi cada uno de ellos, pero hoy nos convoca un trabajo que él hizo primero, ¿Qué somos?, después Somos Libres, y después los unió a un solo libro, ¿Qué somos? Somos Libres. Bueno, yo quería comenzar a hablar de esto. No es tan difícil. Nosotros como seres humanos nos cuesta mucho saber en el día a día qué somos. Es una pregunta que constantemente nos hacemos. ¿Qué somos? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es la función de nosotros en la vida? Me gusta a mí mucho la introducción del libro. Estoy tratando de abrirlo en este momento, si apareciera. Vamos a ver. Bueno, va a tomar un poquito de tiempo, pero mientras consigo la introducción, la gran pregunta: ¿qué somos? ¿Cómo podemos abordar esa pregunta? Decía al inicio que, si me lo permiten, tenía dos comentarios. Ya hice el primero. El segundo es que, como tú has comentado, pues todos los días tengo algunos libros gratis, y hoy tengo dos grandes, uno de los mejores de mis libros. Pues tengo el libro escrito por varios autores que yo coordino, que se llama Rafael Cadena, Poesía y Destino. Y lo puse hoy precisamente porque hoy, 8 de septiembre, Rafael Cadena está cumpliendo 93 años y 5 meses. El premio que recibió recientemente, pues el premio Cervantes, tal vez es la noticia más importante de Venezuela en este siglo, y posiblemente, perdónenme pues tal vez la exageración para algunos, lo más importante que le ha pasado a la afligida Venezuela en muchísimo tiempo. Es algo pues que nos deberíamos regocijar y estar recordando continuamente por la importancia que tiene. Hay que ver lo que es un premio Cervantes en tierras venezolanas. Y además tengo otro libro que fue el que inició la amistad mía más estrecha pues con Rafael Cadena. Se trata de mi primer libro. Es ¿Qué vaina tan buena es vivir? La aventura ascendente de la vida. Y ese libro tiene una introducción muy valiosa de Rafael Cadena. Entonces, quería darles esa información por si a alguien pues le interesa. Muchas gracias. Entonces, entrando en materia, veo que esto ojalá sea una continuación de una conversación entre amigos, porque ya la vez pasada pues tocamos los mismos temas. Veo que está de nuevo, vuelve a salir el tema de, tal vez creo que fue la última pregunta de Luis, que a él le interesa bastante, ¿qué es el libre albedrío? Entonces, ante esas preguntas y cualquier otra que ustedes me hagan durante todo este programa, la primera respuesta siempre será no sé, porque
entiendo yo que ustedes se están refiriendo a, a respuestas, a preguntas últimas, no a cuestiones accidentales. Hay muchísimas respuestas para el qué somos, pero una pregunta definitiva, absoluta, obviamente no existe, ¿no? Todavía pues nadie la ha podido decir. Eso creo que es bueno pues para tenerlo en mente. Y luego me gustaría también rápidamente recordar cómo comencé la primera conversación con ustedes. Era recordando 3 verdades negativas. No somos la persona que creemos ser, totalmente no estamos separados de nada y el libre albedrío no es libre. Dicha estas 3 afirmaciones negativas, podemos entrar en materia pues, de las cosas que se pueden decir alrededor del no saber de las preguntas que ustedes me harán. Una primera respuesta que se da siempre cuando se le pregunta a alguien quién eres, son referirse a la historia personal. Pero tenemos que recordar que la historia personal es una cosa accidental, secundaria, que ni siquiera la empezamos nosotros. La historia personal nos la echan nuestros padres, nuestras personas que nos trajeron a este mundo y luego nosotros la continuamos. Y al final terminamos creyendo que eso somos. Por eso cuando a alguien se le pregunta quién eres, bueno, comienza por su profesión, por su estado civil, por su edad, por su cuerpo. Bueno, y ahí pues parece de contar. Entonces se supone que no es esa la pregunta que ustedes me están haciendo, ¿no? Sino realmente qué es el ser humano. Y allí pues como ya dije, el propio Sócrates, que la indagó bastante, terminó diciendo que yo todavía no recuerdo pues la frase exacta, pero el sentido es todavía no sé quién soy. Entonces, si filósofos de la talla de Sócrates ya dieron esa respuesta, sería una temeridad muy grande para nosotros intentar dar cualquier respuesta más o menos filosófica. Pero obviamente las respuestas filosóficas sí se acercan mucho a veces pues a características importantes, fundamentales del ser humano. Un Aristóteles, por ejemplo, dijo so politikon, que somos animales políticos, por el hecho de que ciertamente lo que nos caracteriza diferente a los demás animales es que tenemos sociedades más complejas, donde está el lenguaje, donde está una cultura, aunque siempre hay que recordar que los animales también tienen cultura, también tienen pues, rudimentos de lenguaje, de emociones, de sentimientos, de pensamiento. Bueno, especulaciones que podemos hacer porque ciertamente no estamos en la mente de ningún animal. Pero por allí van las cosas. Pues no sabemos exactamente qué somos. Siguiendo en este orden de qué es la persona, por supuesto enseguida todas las respuestas que podemos dar son del yo, son justamente de lo que no somos. Nosotros nos creamos una historia y entre esa historia pues que decimos que somos personas y ciertamente en la sociedad somos personas, en el mundo pues que nosotros creamos, en la cultura que crea el ser humano, pues la persona es un ente importante, pero al fin y al cabo es un ente ficticio. Nadie ha visto una persona y en todo caso hay que recordar que somos una sola cosa, no dos.
Este creo que es un concepto bien importante para tenerlo en cuenta. Nosotros podemos decir miles de cosas. Nosotros somos vida, nosotros somos el mundo, nosotros somos materia, nosotros somos luz, nosotros somos aire, agua, cualquier cosa que se diga, eso somos, porque formamos parte de una totalidad. El problema está que justamente de lo uno no se puede decir nada. Nosotros tenemos que desglosarlo para tratar de decir algo. Ah, ahora yo me pregunto, a mí me gustó mucho hace algunos años y creo que los voy a retomar de nuevo, leer los libros de Carlos Castañeda. Y yo me acuerdo que en el primero de ellos, las enseñanzas de Don Juan, él decía que para alcanzar el camino de la sabiduría, es decir, esa senda que él estaba siguiendo de los maestros sabios de la tribu Yaqui, liderados por Don Juan, que para uno alcanzar el camino de la sabiduría había que borrar la historia personal. Sí. Es decir, de alguna manera, eso que usted está indicando de identificación con la persona que creemos que creemos que somos, basado en una historia personal que heredamos de un entorno familiar, de un entorno inclusive social, de un entorno país, porque uno lo primero que dice: ¿de dónde eres? Soy venezolano, o soy peruano, o soy colombiano. Ahí ya hay una connotación que te está fijando en un mundo, y cuando sigues haciendo las preguntas, pero ¿de qué ciudad de esta y de qué localidad de esta? Es decir, estamos signados por esas historias personales, pero es posible, en su opinión, alcanzar cierto grado de sabiduría anclado a esa historia personal, o es necesario, como decía Don Juan, liberarse un poco de esa historia personal, o casi en la totalidad, en el caso de Carlos Castañeda, para alcanzar otros niveles de sabiduría? Creo que has tocado pues el punto central del asunto y es bueno pues más o menos tratar de verlo. Nadie puede negar la existencia del yo, la existencia, por ejemplo, de la persona desde un punto de vista hasta jurídico. Esas son cosas que no se deben discutir, pero cuando estamos hablando ya de cuestiones más profundas, pues de la esencia, del fundamento, de realmente lo que somos, más allá de esos accidentes que todos lo tienen, pues hasta un animal uno le puede crear una historia personal. ¿Cuál es la diferencia entre esos animales y nosotros? Que esos animales viven la vida, están en la vida plenamente. Y nosotros, al identificarnos con una historia personal, nos salimos de ese mundo real para entrar en un mundo ficticio. Entonces, ese es el punto. Nadie, para tratar pues de que quede bien claro, nadie está negando la existencia del yo como idea, como centro integrador de los demás pensamientos. Nadie está negando la persona como ente cultural que tiene un nombre, que tiene una historia, que tiene una trayectoria, a veces una gran relevancia, pues un filósofo, un científico. Pero el que se identifique con eso ciertamente no va a salir de un yoísmo, de un egocentrismo. A través del yo ciertamente se puede llegar a cosas importantes. Una persona puede entregarse a cosas altruistas, a buscar la ciencia, a buscar la verdad, pero en todo caso, si se queda en el pensamiento, van a ser verdades del pensamiento. Nunca la verdad última, porque esa verdad última está más allá del pensamiento, de lo que podemos decir. Como ya dije antes, pues nosotros somos vida, somos el mundo, somos el universo, pero diciendo eso prácticamente no decimos nada y tenemos que separarnos. Para decir algo del universo, yo tengo que salirme ficticiamente, obviamente, del universo.
entonces yo puedo empezar a especular sobre el cosmos, ya considerándome fuera, pero allí se ve el punto. Tenemos que usar una ficción que si no las creemos, pues por supuesto ya todo lo demás va a estar errado. Seguro. Tengo dos inquietudes, Reinaldo, si me permite. La primera tiene que ver con lo siguiente. Aquí es de mucha costumbre que cuando uno se entrevista con un cazador de talento, la primera pregunta que te hacen es, ¿quién eres tú? Increíble. ¿Quién eres tú? Es decir, nos hace una pregunta que yo pienso que ni siquiera saben lo que es la pregunta, ¿qué significa eso? Y cuando se les dice, bueno, yo soy un ser humano que ha pasado por la vida en esto, y desarrollando una cantidad de cualidades, y sin embargo la gente se queda como que esperando decir, bueno, yo soy Dios o yo soy... A mí se me ocurre que la respuesta podría ser esa. Yo soy un ser humano que nació en tal fecha y se ha ido formando en la vida y tal cosa. La segunda pregunta tiene que ver con lo siguiente. Hace poco escuché, o vi, mejor dicho, un video de una señora mexicana que hablaba sobre estas cosas, y esta pregunta tiene que ver con lo que Eduardo preguntó. Ella, sin querer queriendo, como decía el chavo, dividió las verdades. Ella decía que uno tenía que liberarse de ese futuro que te crea la mente, que te crea el cerebro, que es distinto a ese futuro real. Si te dejas llevar por el futuro que te va creando el cerebro, es un futuro ideal, pero no tiene que ver necesariamente con la realidad. Bueno, ese es el punto. Tenemos que, todo lo que podemos hablar, todo lo que podemos decir, nace de un contexto. Cuando a ti te preguntan quién eres tú, obviamente nadie te está preguntando que digas que eres un ser humano, porque eso ya lo sabe. No te están preguntando algo filosófico muy profundo, porque normalmente pues no se hace de esa manera. Te está preguntando cuál es tu profesión, qué haces, cuáles son tus logros, cuáles son tus proyectos, tu vida, tu historia personal. Entonces, allí está el asunto, que tenemos que ubicarnos. Yo no puedo, sería pues una impropiedad que a quien tú le preguntes, a quien te pregunte quién eres, tú le digas yo soy un ser humano, porque obviamente no es lo que está esperando esa persona. Uno, bueno, dependiendo pues de las circunstancias, uno pudiera ampliar las respuestas y ser más amplio, pero al inicio lo que te está preguntando esa persona es cómo te llamas, si eres venezolano o no, qué edad tienes, tu estado civil, bueno, la infinidad de cosas que entran en una historia personal. Pero la pregunta, ¿quién soy?, es tan importante que muchas corrientes orientales la toman como la pregunta fundamental, que nadie debe salirse de esa pregunta hasta que aparentemente pues logre algo. Y justamente pues Ramana Maharshi, el mismo Krishnamurti, Nisargadatta, todos están, todo el Vedanta, Advaita, está alrededor de esa pregunta, en parte, pues es un buen acercamiento. ¿Qué somos? Y frente a uno preguntarse eso infinidad de veces, llega el momento hasta por hastío que uno se va a salir de las respuestas habituales y va a aceptar la panacea que sería si todos aceptáramos que no sabemos. Si nosotros aceptáramos nuestra ignorancia radical y aprendiéramos a vivir desde la ignorancia radical,
como lo dice Rafael Cadena, por ejemplo, que él vive desde esa ignorancia radical, las cosas cambian. Pues allí se abren otras perspectivas y es posible que se llegue a la sabiduría de los místicos. Pero justamente, ¿qué es la sabiduría de los místicos? La unión con el todo, el salirse de esas preguntas corrientes e ir al fondo del asunto. Y la pregunta, esa pregunta podría tener la respuesta. Y tú que me preguntabas, Luis, bueno, más o menos de qué decir, pues podemos repetir como dice la Biblia que contestó Dios. Cuando a Dios le preguntaron quién eres, él dijo, yo soy lo que soy. Bueno, eso somos nosotros, lo que somos. Y pareciera pues una tontería, pareciera una perogrullada, pero eso somos algo que no sabemos y posiblemente todo el problema está en el pensamiento que se empeña en querer racionalizar las cosas, en conceptualizarlas, en llevarla a palabras, y allí está el gran problema. La vida está para vivirla, no para hablar de la vida. Hablando de la vida, se nos irá la vida. Reinaldo, ya estamos cerca de la pausa comercial, pero te quería dejar una pregunta antes de ir a la pausa comercial. Tú dices en tu libro, y por supuesto yo creo que así es, que existe un verdadero yo que no conocemos, pero vivenciamos, lógicamente, que es todo y está más allá del cuerpo y la mente, y otro yo ilusorio, que es el que permite vivir esta vida tal y como la conocemos. ¿Cómo en este mundo tan complejo, donde todo el tiempo estamos obligados casi que a manejarnos a través del yo ilusorio y tenemos poco tiempo para conectarnos con ese yo verdadero, cómo en esta vida tan compleja que llevamos los seres humanos podemos conectarnos con ese yo verdadero? Porque casi que uno diría que esa es una de las objetivos principales en la vida, el conectarse con el yo verdadero, el concientizar ese yo verdadero, el, como tú dices en el mismo libro, todos los animales humanos estamos condicionados, y al ver los condicionamientos un acto liberador. Cuando un ser humano ve todos los condicionamientos que tiene en el día a día, pues pudiera ser un camino para conectarse con ese yo verdadero. ¿Cómo lo hacemos en estos tiempos? Pero vamos. Bueno, estamos llegando pues a Honduras, pues a las cosas finales, que la gran diferencia de lo que digamos más o menos de ahora en adelante no van a ser cosas que se puedan explicar con palabras como más o menos lo hemos hecho hasta ahora, sino que apuntan a una experiencia. Entonces, Eduardo me preguntaba sobre el verdadero yo, y el problema está que del yo como ego podemos decir muchísimas cosas, como ya lo planteamos, está toda nuestra historia personal y todo lo que podemos decir prácticamente con palabras. Cuando hablamos ya del verdadero yo, está en lo que se va a lograr. Como ya lo dije, los orientales insisten mucho que la pregunta fundamental ciertamente es ¿qué soy o quién soy? Basándonos en esas preguntas, hasta por darse cuenta de que no tiene una respuesta, uno va a llegar al verdadero soy, que es una totalidad. Ahí está el problema. Somos una totalidad, no estamos divididos, no estamos separados de nada. Si Dios existe, pues bueno, somos Dios, somos vida, somos todo, pero del todo no se puede hablar, uno tiene que separar. Entonces uno puede hablar del ego, pero ya hablar del verdadero yo empiezan unas especulaciones. ¿Cuál es lo más recomendable hasta ahora sobre eso? Lo que ya se sabe desde tiempos inmemoriales, la
la meditación es la mejor vía para lograr conectarse con el verdadero yo. ¿Qué es la meditación? Es aquietar la mente y tratar pues de alguna manera trascenderla, pero eso no lo hace el propio pensamiento. Por eso decía que ya estamos hablando no de algo teórico, sino de una experiencia, y las experiencias hay que vivirlas. Entonces ahí llegamos a un punto donde ya pues uno puede decir, y hay personas que hablan de su supuesta iluminación y de sus ideas espirituales, cosas muy lindas, y uno las puede compartir o decirles algo, pero una cosa es entenderlas intelectualmente, otra cosa es vivirlas. Ese vivenciar siempre va a ser una experiencia, pero hoy, por ejemplo, sin caer en la posible error pues de creer que estamos en el mejor momento histórico de la humanidad. A lo mejor eso lo han dicho todos los seres humanos que han vivido, han considerado su época como una cosa especial, pero ciertamente tenemos que reconocer que antes Oriente era prácticamente totalmente desconocido. Actualmente se sabe que nuestra filosofía tuvo un camino muy diferente al oriental. Entonces, una gran recomendación o una gran tarea de la humanidad es unir esas dos filosofías, no caer pues en la temeridad de muchos filósofos occidentales que consideran que la única filosofía es la occidental. Ciertamente, pues bueno, es la que es más cercana a nosotros, es la que nosotros podemos comprender mejor, la que ha desarrollado mejor la lógica, el razonamiento, pero ya también esa misma civilización occidental desde Kant sabe que tiene unos límites, entonces que las cosas están más allá. Entonces ahí entramos, por ejemplo, un Heidegger que apuntó a eso, que nos hemos olvidado del ser, que sería el verdadero yo. Entonces, hay un libro, por ejemplo, fantástico de la Caballé, donde habla del Advaita comparando a Nisargadatta, que es un pensador oriental, con Heidegger. Hay aproximaciones ya para ver eso, para acercarnos al verdadero yo, pero ya entramos en profundidades, como creo pues que ya lo dije, son las cuestiones místicas que nadie sabe, pero hay indicios pues de que tiene que ser algo cuando todas las religiones tienen su parte mística, y cuando uno se consigue científicos de la talla de Einstein, de Heidelberg, de Schrödinger, de muchos otros, de Pauli, premios Nobel de ciencia, y no desdeñan la mística, pues, o no desdeñan algunas, o tienen expresiones que se salen pues del ámbito de la ciencia, y reconocen que allí pues posiblemente se está tratando de la misma incógnita por vías diferentes. Entonces, por allí puede ir el asunto, ¿no? Dedicarle algo de tiempo a la meditación y no olvidarnos de estas preguntas. Sí. Una pregunta que te quería hacer, Reinaldo. ¿El ser humano es libre o la libertad es un estado mental? Si no lo es, ¿cómo llegamos a ser libres? Entiendo que te inquieta bastante la pregunta de somos libres. A mí me dio mucho trabajo. Yo había tenido una experiencia, por ejemplo, con un místico indio, pues hindú, que estuvo por acá en Venezuela, y yo en esa oportunidad tuve la vivencia de no estar separado de nada, y eso me duró varios días, pero fue por esa vía, ¿no?
todavía después de eso me quedaba esa incógnita de ver qué es lo que es el libre albedrío. Y hay muchas aproximaciones. Hay una de Einstein muy buena que viene de Schopenhauer. Él decía que era lo que le bastaba, pues, de que uno podía hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Señalando pues que nosotros, nuestras inquietudes, nuestras búsquedas ya están ceñidas por los genes y los condicionamientos. Claro. O eso es obvio, ¿no? Nosotros tenemos unos genes y de ahí no viene buena parte de nuestro yo, pues de nuestra esencia como seres aparentemente separados. Y luego vienen unos condicionamientos. Nadie puede negar que el país donde uno nació, los estudios que haya tenido, el contacto con seres pues, que se consideran pues que puedan ser pues muy importantes en la vida de cualquiera que ande en una búsqueda de este tipo, son valiosas, pero hay que separar el asunto, pues yo estuve en mi tercer viaje a la India, yo estuve yendo a unas reuniones que tenía Ramesh Balsekar, y allí pues oyéndolo y leyéndolo, he llegado a la conclusión de que el libre albedrío, que ciertamente es algo, y posiblemente pues tenga algo de libertad, pero que dicho en palabras de él, se reduce a que el ser humano, a diferencia de los demás animales, vemos alternativas, vemos posibilidades y estamos condicionados para escoger. La vida nos obliga a tomar decisiones. A veces esas decisiones vienen de una manera natural, vienen de una manera intuitiva que no sabemos qué es, o pueden venir aparentemente a través de una serie de razonamientos, pero hasta allí van las cosas. Nosotros estamos obligados a decidir, normalmente entre dos alternativas, y en una alternativa, pues dos posibilidades, y escogemos alguna de ellas, pero ¿por qué la escogemos? Ese es un misterio, ¿no? Entonces, también otra manera de ver el libre albedrío sería, ponle tú el porcentaje que tú quieras, 0,0001% es el libre albedrío. Bueno, eso es maravilloso. Ya el libre albedrío pues existe, pues es 0,00001, pero entonces no es libre, claro. Es algo. Claro. Nosotros estamos involucrados en la vida. Nosotros, fíjate que hasta en la ciencia ya creo, oyendo el programa anterior, vi pues que cosa que no recordaba, que yo traía a colación esto, que la ciencia y en la física cuántica ya se le da una importancia a la voluntad, a la intención de uno, pues cuando un investigador hace un experimento, ya lleva una orientación y eso condiciona el experimento. Claro. Eso no se puede decir. Sí. Antes de que yo sé que Eduardo tiene una pregunta, pero aquí hay un oyente, el embajador Héctor Quintero dice: la diferencia entre libre y libertinaje tiene que ver con la interpretación de la libertad, o es una reacción del ser humano ante lo que no conoce. Bueno, de nuevo son preguntas muy, muy profundas y muy difíciles de contestar en cuanto a una generalización. Ya dependerá mucho de cada persona, tal vez la respuesta de por qué una persona entra, por ejemplo, en un libertinaje o no, pero el punto está en que la libertad es una cosa consustancial con el ser humano, porque somos vida y la vida es libre. Libre en el sentido de que no sabemos qué camino va a llevar, pues.
La vida empezó con las plantas. Pues cuando habían plantas nadie podía pensar que iban a surgir animales. Y cuando surgieron los animales nadie podía pensar que saldría pues el ser humano. ¿A dónde nos va a llevar el ser humano en su devenir? Esa es una incógnita completa. Por supuesto, buscar un equilibrio, buscar esa es una gran sabiduría. Pues hay que buscar ante cualquier disyuntiva, cualquier alternativa que nos presente la vida, buscar el punto medio, que de nuevo viene de los griegos, es una gran consejo, pues algo para tener en cuenta. La verdad siempre debe estar más o menos en la mitad de dos extremos. El asunto está en saber dónde está esa mitad, que es muy difícil. Reinaldo, a veces me pregunto si el yo superior es esclavo del yo mundano o el yo mundano es esclavo del yo superior y no lo sabemos, pero quería comentar contigo sobre un tema que tú asomas en el libro, el de la existencia infinita del yo. Creo que estaríamos refiriéndonos al yo superior. Nunca ha tenido un principio, no tendrá un final, pero sin embargo se encuentra con una realidad que es la de la ignorancia radical que tú señalas en tu libro. Y nos ahorramos, si aceptamos nuestra ignorancia radical, nos ahorramos la pretensión de buscar a través del pensamiento verdades absolutas y de creer que alguien tiene o tendrá la respuesta de los enigmas de vivir y morir. Me pregunto si en esa transcurrir del yo superior sin principio ni fin, algún momento, y creo que las grandes religiones de alguna manera lo abordan, tendremos la respuesta a los enigmas de todas estas preguntas que nos hacemos. ¿Por qué existimos? ¿Por qué nacimos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué morimos? ¿O porque siempre hemos existido? ¿Y cuál es la esencia de esa existencia? Es probable, es posible que todo eso que tú has planteado, bueno, de cierta manera lo es, pues son preguntas desde la mente, porque es la mente la que se empeña en creer que hay verdades absolutas. Posiblemente no las hay, o en el caso de haberlas, no son para acercarse a ella o para dilucidarlas o para encontrarlas a través de la mente. La mente es muy limitada en ese aspecto, al menos. Entonces, fíjate lo importante que sería que en vez de asumir, identificarnos con el ego, que va a morir, que es mortal, que vino a sufrir, bueno, todas las cosas malas que están alrededor de la vida, pues además de las buenas, obviamente, pero no hay nadie puede negar que la vida tiene una fase, algo feo, pues hay en la vida, pues como eso, en las separaciones, las enfermedades, pues los dolores de todo tipo, que ningún ser humano puede evitarlo. Pero a la vez, como ya lo hemos dicho, somos vida. Entonces, la vida, por lo menos hasta donde se conoce, es eterna, porque ya sabemos que existe. Y si la vida se acaba en la Tierra, la vida sigue existiendo como potencialidad, porque ya sabemos que en el cosmos la vida es posible. Entonces, aún extinguiéndose la vida en la Tierra, qué maravilla, nosotros ya por ser vida somos eternos, porque somos vida. Entonces, identifiquémonos con eso. Por supuesto que eso forma parte de la espiritualidad. Ya entramos ahí pues hasta del concepto de Dios, de todas las cosas divinas que a muchísima gente le gusta, y eso está bien, pero lo malo es convertirlo en palabras. Fíjate tú, el Dios como algo desconocido, pudiera ser lo que une al mundo. Si consideramos que Dios es lo desconocido, o que son pues es la fuerza que nos trasciende, que tantos creyentes como ateos como agnósticos pudieran compartir, eso une al mundo.
estamos unificándose en una idea que podemos compartir. En cambio, de querer imponer un nombre a Dios, una leyenda a Dios, eso es demasiado infantil, pues pensar que el Dios tiene que ser el de una religión específica. Justamente ahí se ve prácticamente la prueba. Un Dios que es como un ente, un Dios antropomorfo, eso es demasiado infantil, pues para creer en eso como una verdad absoluta, pues un Dios que es igual a nosotros y nosotros somos tan imperfectos. ¿Cómo es eso, no? En cambio, Dios como la totalidad, como la vida, como lo absoluto, como lo eterno, eso, sí, dándole ese nombre, ya no importaría, pues ya lo podremos compartir todo, porque todos podemos compartir que la vida es muy linda y la vida una vaina muy buena. Es algo que se puede disfrutar, se puede vivir, pero con una concepción diferente. Y fíjate que ahí esa vida, ese Dios, se acerca más al Dios de Spinoza, al Dios de Einstein. Entonces, fueron seres científicos, súper racionales, y tenían una concepción de Dios que es compatible con la ciencia, es compatible con la lógica, pero ya la otra ya pasa pues se sale de toda lógica y entra a ser una creencia más muy respetable, porque al fin y al cabo todos creemos algo. Reinaldo, yo encontré la persona, contigo es fascinante conversar, sobre todo hay preguntas que tengo que desde hace mucho tiempo y es la oportunidad de hacértelas. La primera es, ¿dónde se ubican las creencias? ¿Se ubican en el cerebro? ¿Se ubican en la mente? ¿Cuál es la diferencia? Sí, de nuevo, eso la ciencia acepta que no sabe. Pues hay que recordar que hay verdades científicas, por ejemplo, que son tan fabulosas como el átomo. Tal vez la verdad científica más importante de toda la humanidad son los átomos. Y eso lo vieron, ya lo intuyeron los griegos, con cosas tan simples que viendo cómo nosotros nos comemos las plantas, nos comemos los animales y ellos se alimentan de la tierra, entonces se dieron cuenta que todos teníamos que estar hechos de un mismo elemento y lo llamaron átomo. Es muy distinta la concepción pues primitiva del átomo de los griegos a la que se tiene actualmente, pero nadie conoce eso. Entonces, el pensamiento, las ideas, esa es algo que está ahorita estudiándose muchísimo. Obviamente entran pues todas las concepciones, pero para mí la más cercana tiene que ser una unitaria. Fíjate que hasta ahora prevalece la idea de que mente y cuerpo son cosas separadas. Hay que considerar que eso está unido, pues. Y los animales tienen algún rudimento de pensamiento. Entonces, ¿dónde está el pensamiento? Obviamente está en el cerebro, está en la mente, pero esa mente hasta ahora es una incógnita muy completa, pues no hay manera no se ha podido dilucidar, y creo yo pues que tal vez no lo hagamos nunca, pero las ideas están allí, posiblemente son átomos, posiblemente son vibraciones cuánticas que hacen los pensamientos, y obviamente los pensamientos existen, no como cosas materiales, pero existen, entonces influyen en el resto. Hay que ver lo que influye el pensamiento en el desarrollo humano. Por eso a mí me gustó mucho esa aproximación filosófica que hace el filósofo alemán Marcus Gabriel. Él escribió un libro que se llama Yo no soy mi cerebro. Y eso es justamente muy importante porque una buena parte de la ciencia, de los científicos, creen que uno es su cerebro.
y termina uno como ser humano identificándose con lo material, con lo que uno ve, con este cuerpo físico, creyendo que uno es solamente eso y no algo más. Definitivamente somos algo más que nuestro cerebro y de lo que creemos ser. Y bueno, lamentablemente, Reinaldo, llegamos al final del programa, se pasó la hora rapidísimo, sé que tendremos nuevas oportunidades para conversar Sí. de otros temas, tengo muchísimas inquietudes que me gustaría que conversáramos, de otros temas pendientes de tus libros y de preguntas que uno se hace en la vida, y espero que pronto podamos volver a contar contigo en un próximo programa. Muchísimas gracias, Reinaldo, por estos minutos que nos dedicaste. Completamente a la orden para seguir la conversación. Así es. Un Excelente, fuerte abrazo, magnífico. Reinaldo. Excelente. Tienes que volver con nosotros. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todo el público del Séptimo Laberinto, Mayerlin, y nos vemos la próxima semana. Estuvimos conversando con Reinaldo Rodríguez Anzola sobre el tema que somos libres, y les recordamos que todos sus libros están en la plataforma de Amazon, y Reinaldo tiene la amabilidad con cierta frecuencia de dejar gratis por algún tiempo alguno de sus libros, lo va alternando y así todos tendrán la oportunidad de leerlo. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias a ustedes.